buenas tardes, bienvenidos a este diálogo del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. Es para hacer una ubicación de qué representan los centros de pensamiento en la Universidad Nacional de Colombia. Existe la Escuela de Pensamiento Universitario adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Los centros de pensamiento están diseñados para contribuir, acompañar, diagnosticar, ayudar a enriquecer los procesos de política pública sectorial. Si ustedes entran a la página de la Nacional, encontrarán una diversidad de centros de pensamiento sobre el problema de la paz, el problema agrícola, el problema de género, problemas industriales, problemas políticos, problemas sociales, que cada centro de pensamiento en todas las 9 sedes de Colombia trabajan en función de ese ejercicio de acompañar políticas públicas sectoriales. Política pública, pues, es un ejercicio de construir los paraguas que orientan las posibilidades de intervención para solución de problemas. De eso se trata una política pública y que debe ser en forma ascendente, de abajo hacia arriba, no elaboradas en escritorios ni con grandes expertos, que a veces se hace ese ejercicio, pero muchas veces distanciado de las comunidades. Entonces, este ejercicio de diálogo itinerante en cultura, territorio y gestión tiene un propósito central, y es, además de seguir contribuyendo en nuestro trabajo desde la sede Manizales, como podrán ver, tenemos unas alianzas bastante amplias. Nuestro profesor Luis Fernando Acevedo, por ejemplo, es de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, adscrito a la Facultad de Ingeniería. Nuestra profesora Sandra Viviana Vargas, que está aquí presente, directora del Instituto de Estudios Ambientales y además profesora de Gestión Cultural, como el suscrito Winston Licona, también profesor de Gestión Cultural en varias áreas, y director del Centro de Pensamiento. Entonces, decidimos presentar esta propuesta de una investigación que la hemos diseñado por nodos, Nodo Manizales y Villa María. No voy a leer los integrantes. Nodo Teusaquillo con el apoyo de la Facultad de Artes de Bogotá, Nodo Orinoquía con la sede Universidad Nacional, sede Orinoquía, Onda, aliados con el Centro Cultural del Banco de la República y el Museo Alfonso López Pumarejo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, que ya celebró un evento de este mismo estilo, y la ciudad o el municipio de Sabaneta con la alianza de la Universidad CEIPA Power by Arizona State University. Es una universidad que la Arizona entró a ser una de las aliadas estratégicas de esa universidad CEIPA. Entonces, con el propósito de este proyecto era iniciar un proceso de construcción de un discurso, diría yo, una búsqueda de tener unos conceptos, métodos e instrumentos para diseñar una propuesta de gestión cultural del agua. En los territorios se habla mucho de gestión del agua desde un punto de vista técnico, se habla de una cultura del agua. Como podrán ver, desde el 2006, UNESCO planteó esta apreciación interesante. La cultura del agua es el conjunto de creencias, comportamientos, mecanismos utilizados para satisfacer necesidades relacionadas con el agua y todo lo que depende de ella. Fortalecido el tema con los ODS, de la cual para este proyecto hemos retomado 2, agua limpia y saneamiento, para buscar las posturas que se tienen sobre la disponibilidad de agua y la gestión sostenible para el saneamiento de todos y el saneamiento de todos. El 11, ciudades y comunidades sostenibles, con elementos de problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Pero lo concreto es que no existe un discurso elaborado sobre la gestión cultural del agua como tal. Esa gestión cultural del agua, como decimos aquí, comprende prácticas, valores, creencias, tradiciones que están relacionadas, sí, con el uso y conservación,
desde las comunidades urbanas, rurales, pero que a la vez incluye otra serie de elementos que queremos destacar. Elementos como creencias y valores, formas como las comunidades perciben el agua para buscar cómo protegerla, cómo construir incluso niveles de expresión. Si pudieron ver desde el comienzo la canción que se presentó con una letra que ¿qué somos? Que el agua es usted, construida por estudiantes de gestión cultural y comunicativa justamente para este proyecto, dos colegas artistas, músicos que se han dedicado a construir esa letra y esa música como un ejercicio también de creatividad, porque lo que descubrimos es que sin agua no existimos, eso es lo concreto, somos 70% de agua y sin embargo uno abre la llave y no sabe a dónde van a veces las aguas residuales. Por ejemplo, las crisis de las PETAR en casi muchas ciudades de Colombia, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales. Diría solo un tips sin querer provocar ninguna incomodidad, pero aquí hemos encontrado en ciertas áreas, por ejemplo, de Gallinazo, tubos de PVC que van directamente a la quebrada y el deterioro de las quebradas es bastante creciente y, sin embargo, en unas entrevistas nos decía una señora, no, profesor, es que el agua corre. Pues sí, el agua corre, pero también la contaminación corre. En Honda, el río Gualí recibe de muchas quebraditas las aguas residuales y uno como tiene el referente que es el río Magdalena, pues el río Gualí va hacia el río Magdalena. Y el deterioro del río Magdalena, a pesar de que todavía hay pesca y turismo y todo, pero su deterioro es real, es real. Ya no es la transparencia del agua como en algunas quebradas uno vio. En Honda tomamos entonces el río Gualí. En Bogotá hicimos el ejercicio mismo, que fue con el que iniciamos, y en el río Arzobispo que nace en el Parque Nacional, arriba de la montaña, de ahí para abajo solo nace. De ahí para allá es un hilito que fue canalizado con unos deterioros inconmensurables también, centrodeñeros, perdón que uno hable así, habitantes de calle, excremento, en fin, deterioro. Y un profesor de aquí que desafortunadamente no pudo venir, o de pronto llega ahora más tarde, ha escrito sobre para dónde va el problema del agua de Manizales, que uno cree que la tiene en abundancia, y lo cierto es que hay unos principios de deterioro creciente que hay que observar con sumo cuidado dentro de los temas de las fuentes hídricas del río. El profesor más adelante, Luis Fernando, podrá hacer algunas ubicaciones de lo que ha percibido en Río Blanco, por ejemplo, en la vereda Montaño, que también las hemos recorrido, y entonces el propósito es poder construir este discurso de gestión cultural del agua hacia una búsqueda de desarrollo sostenible. Y otro elemento que entra dentro de esa lógica de búsqueda de gestión cultural del agua, pues cuáles son las prácticas tradicionales. Hemos detectado, por ejemplo, aquí en el Águila, la actitud tan integral o comunitaria de apoyo, de solidaridad, de cooperación, que un fontanero fue el que descubrió ya la fuente hídrica y construyeron la conducción para que las comunidades de El Águila tuvieran un acueducto, un servicio, porque todavía está la discusión de la potabilidad del agua. Más adelante en la Samaria se observa un trabajo bastante intenso que tiene un acueducto con todos los honores, muy técnicamente hecho y muy moderno hecho, que nosotros quedamos sorprendidos siendo tan pequeña la Samaria, pero con un nivel de calidad técnica y de calidad de saneamiento que tienen hasta unos puntos de check-in de laboratorio para ver cómo se comporta el agua durante el día en varios puntos de la vereda. Me pareció muy interesante, un ejercicio de rigor y de preocupación por la salud permanente de jóvenes, niños, adultos, etcétera, como es la necesidad de un agua en condiciones. Manizales sigue todavía la discusión de la PETAR, he dicho. El otro elemento también de tener en cuenta que hemos detectado, por supuesto, los conocimientos ancestrales, indígenas y afros, que tienen muchos conocimientos profundos que a veces nosotros no observamos. Incluso como en Colombia se ha llegado a dejar de hablar de Ministerio de la Cultura para hablar de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
denominación que se le dio al Ministerio de Cultura en Colombia, cambiándole su nombre para darle prestancia y reconocimiento a ese elemento tan vital que son los saberes populares y tradicionales, que uno a veces también los mira con cierta prevención, que son deteriorantes del medio ambiente, y eso no es cierto. El deterioro del medio ambiente viene por otros lados. Somos más deteriorantes nosotros los urbanos que la misma gente en su situación de vivencia cotidiana en el campo. Por último, entonces, también cómo la gestión cultural del agua constituye narrativas, mitos, historias relacionadas con ese proceso de la gestión cultural. Queremos destacar esto también porque nuestra universidad, si ustedes lo saben, tiene el programa de gestión cultural y comunicativa, que hemos logrado ya escalarlo casi hasta el nivel doctoral. Tenemos el pregrado de gestión cultural con énfasis de gestión cultural y comunicativa, la especialización en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas. Tenemos la maestría en gestión cultural y la línea doctoral de gestión cultural en el doctorado de administración. Y ya es posible empezar a anunciar, porque ya todos los medios han empezado a hacerle eco, es próximamente, yo no digo si Dios quiere, porque creo no en un Dios, sino en los dioses, como dicen los indígenas politeístas. Si los dioses quieren, próximamente tendremos la facultad de filología y ciencias humanas y sociales en Manizales, que irá a tener 3 programas: filología e idiomas, ciencia política y gestión cultural, porque ya la tenemos consolidada. Somos pioneros en Colombia en este tema. Entonces, con esto quería resaltar que lo que se trata también como otro componente son las participaciones comunitarias de las diversas organizaciones que construyen los agentes, tanto gobierno, privados como comunidades. Y finalmente, de lo que se trata es de poder generar unos procesos de mayor educación y sensibilización en esa conceptualización que queremos hacer de la gestión cultural del agua, y dar respuestas, por lo menos insinuaciones, de que el cambio climático no es ningún invento de los grandes intelectuales o científicos del mundo, sino que aquí lo vivimos todos los días, que uno no sabe si se pone chaqueta o si saca el paraguas, y toda la noche, todos estos días que los estamos viviendo con intensidad, miren todo lo que ha generado en Jamundí, en Bogotá, en Honda, aquí en Fresno, en Neira. Ayer o hoy tuvieron que abrir de nuevo la carretera porque la situación es bastante crítica. Con esto quería darles una pincelada de lo que representa este proyecto de gestión cultural del agua, en el cual ustedes son unos partícipes importantes, porque lo que queremos recoger es también las inquietudes institucionales. Agradezco que haya venido la representante de Aguas de Manizales, bienvenida, y de los otros colegas, porque cada vez es muy clave que se fortalezcan los diálogos entre gobierno, privados o mixtos, y comunidades. Por eso desde ya les anticipo, ahorita haremos un pequeño taller más adelantito donde nos dialoguemos qué logros consideran, qué problemas actuales consideran. Por ejemplo, el de la Petare es un problema actual de Manizales, y qué posibles soluciones considerarían ustedes pertinentes para desarrollar. Si es necesario o si es posible generar una mesa de trabajo que regularmente esté revisando estos temas. Y porque la universidad, el papel es simplemente de hacer estudios de investigación, lanzar algunas recomendaciones a las comunidades, pero nosotros no somos ni los responsables ni los directores de política pública. Eso tiene que ser construido con todos los agentes que deben intervenir en estos procesos. Con esto, muchas gracias. Entonces, espero haberles dado una pincelada de lo que representa este proyecto de la gestión cultural del agua en clave del desarrollo sostenible de los territorios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Wilson, por su intervención. Ahora le cedo la palabra a nuestro profesor Luis Acevedo.
quien es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar que no, digamos que tenemos un auditorio que no está muy abundante y eso lo podemos trabajar como potencialidad para hacer una pequeña dinámica antes de iniciar en propiedad la propuesta de diálogo que queremos tener. Y básicamente es una dinámica de presentación de cada uno de nosotros. Entonces, la dinámica que queremos hacer es que cada uno de ustedes pase muy brevemente aquí por esta mesa, saque una pequeña lanita como estas, se presente, cuál es su nombre, su institución o cargo, y nos diga lo siguiente. Todos haremos lo mismo. Empezaremos diciendo, soy como el agua porque, y cada uno de ustedes le pondrá el complemento al porque. Por ejemplo, voy a iniciar yo. El primero patea. Entonces yo digo, soy Luis Fernando Acevedo, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Soy como el agua porque me gusta caminar las montañas. ¿Correcto? Y pongo mi lanita, la quiero poner así. ¿Listo? Entonces cada uno de ustedes va a pasar y va a poner, aquí tienen toda la mesa y el piso si quieren, para hacer lo propio con toda libertad. Y ahí vamos evacuando cada uno de nosotros. ¿Correcto? ¿Quiere usted? Ya está elevando el nivel. ¿La señora quiere participar? No quiere participar. ¿Tú quieres participar? Tampoco quieres participar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy Carlos Alberto Ruiz Muñoz, presidente de la Junta Administradora Local del Corregimiento Panorama. Yo soy como el agua porque me gusta la transparencia. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Gómez Corso, hago parte del Comité Ambiental Palermo, soy como el agua porque me gusta fluir y de lo contrario me estanco. Fuera de Caldas, las pequeñas hidroeléctricas. Gracias. Buenas tardes, Jorge Rivillas, de la empresa Aguas de Manizales. Soy como el agua porque estoy compuesto de ella. Hola, buenas tardes. Soy Sandra Londoño, pertenezco a Aguas de Manizales y yo soy como el agua porque soy vida. Muchas gracias. Soy John Jairo Chisco Leguizamón, trabajo en Aguas de Manizales. Soy como el agua porque toda mi vida la he dedicado a hacer cosas para proteger precisamente el recurso hídrico. ¿Por allí? Y por aquí también. Yo soy Gildardo Pérez,
locatario de la galería, guardián de semillas, y soy como el agua porque es la vida, es la semilla. Semilla y agua es vida. Sigamos por acá. Muy buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Juan Gabriel Arango, yo soy biólogo, integrante de algunos colectivos ambientales de la ciudad de Manizales. Yo soy como el agua por la perseverancia, porque gota a gota el agua puede perforar la piedra. Por aquí. Muy buenas tardes para todos y todas y todes. Mi nombre es Lina Paola Duque, soy gestora cultural. Bueno, pertenezco al Movimiento Socioambiental Cumanday y a la Debería Ciudadana Camino de la Palma Real, que protege un relicto boscoso acá cerquita. Y soy como el agua porque me gustan las profundidades del ser, del hacer y del sentir. Muy bien, por acá. Buenas tardes para todos y todas. Soy Jorge James Sánchez González, nacido en Salamina, Caldas. Lo expreso porque dentro de poco vamos a cumplir 200 años. Entonces, invitación al Bicentenario de Salamina. Soy como el agua porque tanto la vida como el ciclo del agua se corresponden. Muy bien, seguimos por acá. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Salazar, integrante del colectivo Subámonos al Bus del POT y la Unitierra, fuera de otros. Soy como el agua porque insisto, persisto y no desisto. Perfecto, por allí. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Rojas y soy como el agua porque la mente y el pensamiento son completamente anfibios. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Álvarez Izaza, soy director de teatro. Soy como el agua porque detesto la corrupción. Gracias. Bueno, dale, listo. Espérate, no. Soy como el agua porque cuando estaba de 18 años, quizás menos, me enseñaron que Tales de Mileto en el siglo XVI, siglo VI antes de Cristo, consideró que el agua era el principio universal que animaba toda la vida. Soy como el agua porque estuve en La Ceja con un equipo multidisciplinario que combatimos la gastroenteritis, concientizando a la administración municipal
para que tuviera una política una política potable para el agua. Soy como el agua porque con la Cámara de Comercio hicimos el primer Congreso Cero Emisiones, articulado al saneamiento del agua. Y asistieron 3.000 jóvenes de Colombia. Ese programa se hizo a través de las Olimpiadas Culturales de la Solidaridad, que era organizado por jóvenes de 6º año de bachillerato, y que un malogrado alcalde les dijo que suspendieran ese proyecto y se asociaran a el movimiento político que él creó, que se llamaba Ciudadanos del Siglo XX. Y soy como el agua porque construimos el acueducto en la vereda de Cueva Santa, que carecía de este importante elemento. Y finalmente, y lo digo sin ostentación, estuve en Las Vegas, Nevada, y me llamó la atención que en medio de un desierto me haya yo pegado las mejores duchas de mi vida. Gracias por todo. Este es suyo. Don Diego. Bueno. Muy bien, seguimos por acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Carlos Alfredo Ballesteros, soy el gerente de la Corporación Cívica Vecinos de Santa Águeda, propietario del acueducto San Antonio. Y soy como el agua porque me siento libre, convivo con ella todos los días, la defiendo, la siembro y la conservo. Bueno, buenas tardes. Me encantan estos espacios y estos ejercicios que nos inspiran y nos hacen pensar y salirnos un poco de lo cotidiano. Bueno, soy María Fátima Villa Piedrahíta, hago parte de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, y soy como el agua porque me encanta fluir y hacer diferentes cambios constantemente. Perfecto. ¿Quién nos falta por acá? Creo que ya estamos terminando. Por allí. Germán. Sí. Muy buenas tardes, yo soy Agua y como Germán Vallejo me gusta confluir en procesos de defensa de la vida y el territorio. Muchas gracias. Profesora Viviana. ¿No? ¿Por allí más arriba? Bonita tarde con todas y todos. Mi nombre es Santiago Arias, estudiante de la Unitierra. Soy como el agua porque nací a las orillas del río Magdalena y me considero ese yuma. Gracias. Compañero por allá. Saludos cordiales desde la Casa de la Montaña.
Soy Diego, ojalatero social, y soy como el agua porque algún día reuní las fuerzas desde la Casa de la Montaña, para llegar a Honda, Tolima, lugar pues donde fluye el río Yuma, y llegar y recorrer ese paisaje, ese cauce a Bocas de Ceniza, al encuentro con la placenta universal, el disolvente universal que es la mar. Gracias. Finalmente, buenas tardes, mi nombre es Jefferson Pacheco y yo soy como el agua porque me gusta recorrer y fluir múltiples territorios. excelente. Muy bien, bueno, este ejercicio, pues cada uno de nosotros puede sacarle las conclusiones que quiera. Digamos que a nosotros nos gusta mucho mirar esta, por un lado, diversidad de formas de participación y de cómo entender o cómo incluso representar lo que somos como agua, ¿no? Y si le tomáramos una foto, de hecho le tomaré una foto, podríamos mirar allí que en esos amplios territorios que tenemos también podemos encontrar múltiples cauces disponibles, digamos, para la vida humana. Podríamos también concluir que somos un semillero de pensamientos diversos sobre estos temas, pero creo que la conclusión es que todos debemos sentirnos agua, hacer parte de la naturaleza. Y bueno, seguramente encontraremos muchas otras interpretaciones, además de resaltar la diversidad de la participación que hay aquí en este escenario, desde sociedad civil, organizaciones comunitarias, gobierno, academia, que si bien no es muy numeroso, creo que es bastante representativo, digamos, para poder establecer lo que vamos a hacer a continuación, que es provocar un pequeño diálogo en torno a unas preguntas orientadoras muy sencillas que nos motiven a conversar. Y en esa medida quisiéramos, bueno, primero tomemos la foto porque de pronto se nos desorganiza las fuentes. Sí. Muy bien. Entonces, quisiéramos muy amablemente invitar a la mesa, si quieres, Winston. Invitar a la mesa, si nos permiten, para hacer esa pequeña conversación de Aguas de Manizales, quizás su gerente, ¿cierto? Jorge Eliezer, o perfecto, el señor. Nos gustaría invitar también a la mesa al señor Carlos Alfredo Ballesteros, del Acueducto Comunitario de Santágueda, al señor Juan Gabriel Arango, de la Fundación Natural Seed Alliance y el Movimiento Social Cumanday. ¿Quién más? De pronto de la academia, la compañera de la Universidad de Manizales, ¿de pronto te animas a hacer una pequeña conversación? La idea es una conversación muy sencilla, muy orgánica, si se quiere también. No estamos buscando discursos especializados, ni mucho menos, sino más bien
que ustedes nos ayuden un poco a entender desde sus concepciones o desde sus prácticas o incluso desde sus imaginarios cómo podríamos entender este asunto de la gestión cultural del agua. Y esto nos va a servir un poco tal vez para el siguiente ejercicio, que va a ser también un pequeño taller sobre el tema. Entonces, si me permiten, una pregunta, digamos, para todos, para los que están sobre la mesa. ¿Cómo conciben ustedes como organizaciones culturales, gubernamentales, sociales, la gestión cultural del agua? ¿Qué debería tener, digamos, como características desde sus propias prácticas? Bueno, desde la óptica de una empresa prestadora de servicios públicos como es Aguas de Manizales, consideramos que digamos que esa gestión debe ser interdisciplinaria, debe tener un enfoque integral que va desde lo normativo hasta pasando necesariamente por temas ambientales, por el tema ambiental, el tema de participación comunitaria, de educación y sensibilización de las comunidades, tanto que viven en las zonas altas en donde se produce el agua, como de las comunidades habitantes en centros poblados, centros urbanos, que son los que hacen uso y a veces mal uso del recurso hídrico. Yo creo que tenemos que tener una visión integral para abordar los temas tanto a nivel de cuenca como a nivel de uso eficiente del agua en los centros urbanos, pasando necesariamente por aspectos importantes como la protección de nuestras cuencas. Sin una protección de nuestras cuencas, pues obviamente se pierde ese elemento fundamental que es la regulación hídrica o los servicios ecosistémicos que brinda este recurso, y cómo desde la institucionalidad se vienen adelantando, digamos que acciones encaminadas precisamente a proteger nuestras cuencas, porque al fin y al cabo son los espacios o las zonas en donde se produce el recurso hídrico. Digamos que esa es la visión desde Aguas de Manizales, y de hecho trabajamos de manera articulada con diferentes entidades del orden municipal y con recursos propios de la empresa en pro de garantizar el elemento vital de la vida que es el agua. Muchas gracias, profe Fernando. Yo creo que quienes trabajamos con el agua o alrededor del agua tenemos un compromiso gigante, y es enseñar o velar o educar acerca de la conservación y siembra de ese recurso tan importante. Nosotros todavía en nuestra región tenemos mucha agua y posiblemente no la valoramos, y uno lo ve en los suscriptores, en muchos, que no se ha aprendido a valorar el sentido y el valor de esa agua. Entonces, a veces creemos que por tener recursos, con eso se paga el servicio y es suficiente. Y el cambio climático, como se ve ahora, nos está enseñando que esto va cambiando y que es diferente. Nosotros tenemos que llegar a las instituciones educativas, desde la primaria, el bachillerato, con estos niños y estos jóvenes, sembrando una conciencia de la importancia que tiene el agua. Aquí lo decían y lo vimos en el ejercicio, el agua es vida. Podemos sobrevivir sin otro servicio público de los que existen, pero nunca sin el agua. Y eso tiene un valor inmenso, solo por ese motivo, por esa razón. Nosotros tenemos que velar para que cada día otras personas se sumen, otras comunidades. Vemos que hay muchos colectivos que hoy en día se preocupan y trabajamos para que el agua sea un recurso eterno, perpetuo, que nunca llegase a faltar. Habrán muchas otras formas de generarlas, pero conocemos personas o entidades o países que no tienen agua, el recurso es mínimo, pero nosotros que la tenemos de pronto no la valoramos. Bueno, ¿cómo desde las organizaciones sociales y ambientales consideramos la gestión cultural del agua, cierto? Para responder esta pregunta,
voy a nombrar una palabra que suena mucho, todos los días, en todos los espacios, pero de pronto no suena con el significado y la profundidad que esta palabra lo merece, y es la palabra territorio. No viendo el territorio desde el territorio nacional, desde el territorio departamental y local, sino viendo el territorio como la plataforma que nos sostiene, viendo el territorio como el lugar que habitamos, donde vamos a estudiar, donde vamos a trabajar, donde estamos en una constante interacción, ¿cierto? Entonces, viendo el territorio como esa casa mayor, en el territorio en el que estamos, que es el territorio Cumanday, cómo desde lo cultural comenzamos a gestionar y a resignificar y a rescatar el verdadero territorio que se viene construyendo por décadas, por siglos, por años, que es el territorio Cumanday, ¿cierto? Un territorio que se ha borrado con un apellido Ruiz, pero que en este momento desde los colectivos estamos haciendo el trabajo de cómo posicionamos cada vez más la palabra Cumanday para un territorio que simboliza una montaña que está rodeada de agua congelada. Desde ahí, lo cultural, desde lo social, incide constantemente, porque la palabra territorio para Cumanday cada vez coge más eco, más fuerza, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué Cumanday y por qué no Ruiz, cierto? Y si esa gestión cultural del agua, entonces, ¿cómo nos sentimos orgullosos de esa montaña blanca y cómo dejamos de sentirnos avergonzados porque nos digan montañeros, si somos de la montaña? ¿Cómo desdibujamos ese señalamiento cuando yo estaba muy pequeño? Es que usted parece montañero. No, es que no parezco montañero, yo soy montañero y montañero del Cumanday. Yo creo que eso es gestión cultural del agua, ¿cierto? De esa montaña que tiene agua congelada y que desde allá vierte cantidades de cuencas hidrográficas, que alimenta, que riega cultivos. Y cómo también dentro de esa cultura se genera una cultura de lucha por ese cuidado de esa montaña y de esa casa mayor. Cómo cuidamos los territorios que están dentro de un territorio mayor que es Cumanday, que es la reserva de Río Blanco. Hay un santuario de vida Río Blanco en la entrada de la reserva. Eso es gestión cultural desde las organizaciones sociales. Es un pedacito de tierra entre dos quebradas en la puerta de una reserva, que es una gran reserva, que defendemos, pero que también desde lo cultural llevamos prácticas, intencionamos, peticionamos desde ese lugar, y tanto energéticamente como culturalmente coge fuerza y las cosas van fluyendo como el agua, ¿cierto? Entonces son muchas prácticas, desde la olla, el paseo comunitario, cómo defendemos los ríos para mantener esa cultura, que las futuras generaciones sepan lo que es ir a comerse un sancocho a un río, para que más adelante esos niños y esas niñas sean los que estén defendiendo ese río. Dejo por ahí. Bueno, qué bien. Precisamente la academia y las universidades, pues estos son los escenarios, ¿cierto? Aquí un ejemplo, el ejercicio que se está haciendo hoy desde la Universidad Nacional, tener la oportunidad de tener estos diálogos, estas conversaciones, no solo aquí en las aulas, que son muy importantes y valiosas, sino también tener la oportunidad de ir al territorio y generar estos espacios, porque realmente hay un aprendizaje, hay un conocimiento de gran valor que nos va a aportar todo este gran trabajo que se está haciendo. Estamos en un territorio como es Manizales y Caldas con un gran potencial desde el tema académico desde las diferentes instituciones, todos los aportes que desde los procesos investigativos, porque también hay una gran variedad y una gran cantidad de investigaciones que están aportando y las cuales se están realizando con todas estas comunidades, desde esos procesos de formación también que se tienen en las diferentes instituciones. También hay un ejercicio muy interesante que se viene haciendo no solamente en el tema de la educación superior, sino también con las instituciones educativas desde los niños y niñas, unos ejercicios bastante valiosos, importantes, que van a aportar a todo este ejercicio de la gestión cultural del agua, un gran valor que también nos pueden dar. Entonces, son estos escenarios, sé que hay varios que nos van a aportar y nos van a ayudar, adicional de hacer toda una articulación con diferentes actores, los que son los líderes, todo ese escenario de trabajos con líderes comunitarios, de asociaciones que están también en el tema de las comunidades, pero adicional también con tomadores de decisiones, con jóvenes, todos ellos pues aportando a este tema que realmente es de gran valor.
Muy bien, muy bien. Bien, ahora pensemos en esta otra posibilidad. Pensemos primero desde las experiencias exitosas que de pronto desde cada una de sus organizaciones hayan podido tener, digamos, a lo largo de sus prácticas cotidianas y que nos puedan compartir como aprendizajes importantes dentro de esa experiencia y novedosos. Experiencias exitosas, muchas, pero digamos que desde Aguas de Manizales venimos apostándole desde hace unos años al proyecto de conservación de la cuenca de Río Blanco. A través de diferentes estrategias encaminadas a garantizar la conservación de los suelos, garantizar la conservación del recurso hídrico, a través de acciones concretas como la siembra, la reforestación, la recuperación, digamos que de aquellos territorios, aquellos espacios o áreas o predios que en la actualidad están en conflicto precisamente con ese deber ser, con ese deber de proteger el recurso hídrico, como es la ganadería extensiva o la presencia de cultivos limpios en las partes altas de las cuencas de Río Blanco. Es por eso también que adelantamos, digamos que acciones concretas de aislamiento de áreas de interés ambiental como las fajas forestales protectoras o las áreas alrededor de los nacimientos de agua, conservación de plantaciones o digamos que siembras que se han hecho en el pasado, conservación y mantenimiento de cercos, en fin, una serie de actividades todas en el marco de un ejercicio conjunto entre diferentes entidades del orden municipal, como es Aguas de Manizales, CHEC, Corpo Caldas, EFIGAS y EMAS, en esa estrategia de, digamos que en pro de conservar el recurso hídrico y los servicios ecosistémicos que brinda la Reserva Río Blanco. Esa estrategia, digamos, o ese proyecto se denomina Vivo Cuenca, y en la cual obviamente Aguas de Manizales, el municipio de Manizales, de manera organizada y conjunta con estas otras entidades, unen sus esfuerzos y sus intereses en la cuenca en pro de garantizar la conservación principalmente del recurso hídrico y todos los recursos naturales y todos los servicios ecosistémicos asociados a estos. Esta estrategia le ha permitido, como le dije, digamos que avanzar en ese reto enorme de recuperación de una cuenca estratégica para el acueducto del cual se abastece el sistema de acueducto del municipio de Manizales. Nosotros, como un acueducto pequeño, rural, comunitario, creo que dentro de esas, digamos, fortalezas o esas, digamos, ¿cómo se dice?, historias exitosas, podemos decir, es ese crecimiento que se ha tenido a través de ese pequeño acueducto para pasar de un acueducto artesanal a tener un acueducto pequeño automatizado, por ejemplo. De tener un acueducto con unas tarifas reguladas a la montonera a tener unas tarifas, como lo dice la norma, a regularlas y a cobrar un servicio justo. Creo que exitoso también ha sido que a través del Plan Departamental de Aguas hemos logrado reunirnos muchos acueductos rurales del departamento de Caldas, tener unas experiencias colaborativas de ayuda, de enseñanzas, de aprendizajes. Nosotros también hemos logrado llegar al colegio con los niños a través de los clubes juveniles de protección del agua, a hacer estrategias a través de las redes sociales para el uso eficiente y ahorro del agua, donde se empiezan a generar conciencia a toda la comunidad y a los suscriptores de la importancia del ahorro del agua. Creo que exitoso también ha sido que nosotros en el año logremos plantar algo así como 1000 árboles. Exitoso también es que nosotros logremos reunir la comunidad 1 o 2 veces al año a hacer recolección de materiales, a recoger basuras, a enseñar a no tirar basuras a las fuentes, a hacer limpiezas
de las quebradas, de esas fuentes hídricas, y creo que exitoso también es que alrededor del acueducto se haya logrado hacer una estrategia también con EMAS de el reciclaje para que esa materia llegue a esos centros productivos y se conviertan, digamos, en una economía circulante a través de algunas familias que viven con ello. Experiencias exitosas como organizaciones ambientales, muchas. Todo el tiempo, todos los meses hay una experiencia adicional. Pero experiencias exitosas en el marco de una gobernanza hídrica está muy complicada la cosa. Hay muchas dificultades. Poder juntar esos 4 gremios, la academia, el sector productivo, el sector público y la sociedad civil, ¿cierto? 3 de esos gremios manejan presupuestos y es muy fácil el trabajo en cualquier vía. La sociedad civil es un poco más complicado, ¿cierto? Pero todos necesitan demostrar la participación de la sociedad civil. Pero entonces, después de tanto ir como avanzando en esas necesidades de cumplir metas en 4 hélices de la gobernanza, pues se crean también unas desconfianzas, porque sentimos desde las organizaciones que nos llaman es para que cumplir con la 4ª hélice. Pero para ver un verdadero ejercicio de gobernanza hídrica está bien lejos. Lo más parecido que se hizo en una participación donde se vean las 4 hélices fue la Mesa de Diálogo Social del Oriente de Caldas por la defensa del río La Miel, de una comunidad campesina que viene años defendiendo su río, con unos precedentes ya de otras hidroeléctricas que secaron quebradas y desplazaron comunidades. Ahí desde la iniciativa, desde la sociedad civil, se conformó una gobernanza hídrica. Listo, vámonos a bloquear una vía, porque si no nos ponen cuidado. Ahí sí llega el gobierno nacional, llega la empresa privada, llegan todos los actores a dialogar. Pero porque la sociedad civil mueve el diálogo. Recuerda las agendas. Si la sociedad civil no mueve, no pasa nada. Ahora, vamos a sembrar, muy bonito, vamos a trabajar muy bonito, pero entonces en el cuidado de lo verdaderamente importante que son los ríos, cómo nos estamos articulando en esas 4 hélices. Esa mesa trae unos resultados muy positivos para el campesinado del Oriente de Caldas en el cuidado de los ríos, pero creo que ahí le faltó más a la empresa privada, que ha invertido más de casi 50.000 millones de pesos en un proyecto que no empezó, que se logró derrocar la licencia y ahora están anunciando una inversión de 400 millones en un abogado para revivir el proyecto, en una comunidad que no quiere ese proyecto y que a cambio está diciendo, queremos ser un distrito biocultural agrodiverso. Ahí está la solución. No, vamos a seguir con las PCHs, pero si los campesinos dicen quieren ser distrito biocultural agrodiverso, ahí hay mucho más potencial, diría yo, que simplemente producir energía para cumplir unas metas. Entonces yo siento que experiencias exitosas desde la sociedad civil, esas mesas, esas derrocaciones de licencias, pero debería ser más armónico y no dejar coja la mesa. Bueno, a ver, ¿qué les puedo compartir yo en este ejercicio? Pues experiencias exitosas a nivel de universidades. De hecho, participamos también desde el sistema universitario de Suma Ambiental, ¿cierto? Donde confluyen 6 universidades de la ciudad y donde compartimos los diferentes trabajos que se hacen en torno a ello. Hay diferentes procesos, como les dije al comienzo, en los procesos investigativos. De hecho, el año pasado, desde el CIMAD se hizo entrega de un macroproyecto sobre gestión del agua y se hizo un trabajo con todo el tema que fue sobre cultura y ética del agua, un trabajo también que manejaron los sistemas ecosistémicos en unas áreas como fue Salamina, Viterbo y Villa María, con todo el tema de las zonas del agua, y así una serie de ejercicios. Hay una parte que me parece muy bonita, la comentaba ahorita Carlos, y tiene que ver que de hecho nosotros también como universidades hemos acompañado, y es un proyecto que me parece muy lindo, y son los niños, esos de las instituciones educativas,
y vuelvo y retomo, porque la importancia en empezar a hacer todo este ejercicio con los niños me parece fundamental, porque de una u otra manera pues es ir acompañando todo este ejercicio, y son los Guardianes del Agua, que es un proyecto que maneja la Gobernación de Caldas y en el cual pues de una u otra manera las universidades y las diferentes instituciones hemos venido acompañando, sobre todo que este ejercicio lleva ya varios años y es una serie de proyectos que se manejan en todo el departamento de Caldas y que van orientados precisamente a sensibilizar, pero también a tomar acciones, porque no solamente desde lo que se trabaja en el tema de la educación ambiental, que es muy importante el tema de sensibilización, sino también el tema de conocimiento, brindar esas herramientas y esos conocimientos que les permitan tener mayor conocimiento sobre lo que están trabajando y de esa misma manera poder tomar acciones, porque no es solo sensibilizar por sensibilizar, sino que realmente tengan un poco de incidencia en el día a día y que de una u otra manera empiecen a sumar en todo el territorio. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, creo que voy a hacer una última pregunta a los panelistas y quisiera también abrir un poco la posibilidad de que los presentes pudieran hacer alguna pregunta adicional a los panelistas dirigida de manera personal o colectiva, para que vayan de pronto pensando en alguna idea que se les ocurra. Pero en esta oportunidad quisiera entonces que, haciendo como esos balances, digamos, generales sobre la gestión cultural del agua desde sus instituciones, ¿cierto? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaría hacer desde cada una de las organizaciones que ustedes representan, que eventualmente digan, nos hemos quedado un poco cortos, nos falta hacer un poco más, no hemos logrado esta meta que de pronto nos interesaría desarrollar? ¿Cuál ha sido ¿cómo se llama? Esa moneda para el peso que ustedes desde sus organizaciones dirían, nos falta hacer cosas todavía en algunos aspectos? Bueno, por ahí están diciendo que la petar, pero bueno, eso es uno de los, digamos que de los aspectos que tenemos en deuda. Obviamente estamos trabajando para retomar el tema, para reformular el proyecto y concretar y materializar esta idea en el mediano y corto plazo. Pero yo me centraría no tanto en el saneamiento, sino me centraría más en la educación. En la educación y en un trabajo más articulado con las comunidades, con las organizaciones comunitarias, con los líderes. Hay muchos líderes que trabajan de manera decidida, con poco apoyo, en pro de los recursos naturales. Yo creo que hay un aspecto importante que hay que fortalecer y desde Agua hemos venido trabajando, pero todavía nos falta mucho en el tema, nos falta fortalecer mucho ese tema de la educación, aunque no es propiamente, digamos que una misión de Aguas, pero sí es importante generar un tema de cultura, de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental alrededor del agua, porque nosotros vivimos de comercializar el agua y también vivimos de cuidar, y por tanto hay que cuidarla, ¿cierto? Y una de las formas de cuidarla es precisamente adelantando esos procesos de educación y esos procesos de educación desde la infancia, desde el niño. Fortalecer los trabajos, el trabajo comunitario y fortalecer también el trabajo con los líderes para que ellos sean, digamos que unos replicadores de todas estas estrategias que desde lo institucional, en el sentido de una empresa prestadora de servicios públicos, o desde lo administrativo, como una entidad de orden municipal o el mismo municipio de Manizales, adelantan sobre el tema. Ejercicios como guardianas o guardianes del agua son estrategias importantísimas que deben mantenerse precisamente para garantizar el cuidado y la protección de nuestras fuentes hídricas. Santágueda, que creo que todos conocen y conocemos, tiene un problema gigante, mayúsculo, que es precisamente el alcantarillado. Así como aquí está haciendo falta la petar, en Santágueda está haciendo falta el alcantarillado,
porque hay una población continua de cerca de 6.000 personas y una población flotante entre 30.000 y 40.000 personas para una vereda tan pequeña. Estamos depositando al subsuelo, que entre otras cosas es Santágueda, kilómetro 41, uno de los acuíferos, creo que de uno de los dos que existen en Caldas, contaminados por 40.000 o 50.000 metros cúbicos de agua que estamos depositando a ese subsuelo y a esa agua. Entonces, esto no es un problema menor, es un problema mayor, que nosotros como comunidad hemos tratado y luchado desde hace 15 o 20 años bregando a solucionar este tema de alcantarillado, pero ¿qué hace falta? Voluntad política, voluntad de nuestros alcaldes, gobernadores, de la misma comunidad, de Corpo Caldas. Siempre llamamos la atención de Corpo Caldas en estos escenarios porque es la autoridad en estas materias para conservar las fuentes, para conservar aquellos nacimientos de agua, para que los finqueros no nos sigan tumbando las guaduas para sembrar un cítrico, para sembrar una mata de café o para sembrar un producto que posiblemente le genere un recurso. Entonces necesitamos sembrar agua en nuestros territorios. Uno quisiera hacerlo, pero con un acueducto tan pequeño como el nuestro, rural, pues los recursos son insuficientes, no se alcanza. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué nos falta? Ya lo dijeron por acá, la educación siempre será lo primero. ¿Qué nos falta? Que estos escenarios lleguen a todas las comunidades, que nos pudiéramos unir muchas fuerzas que se trabajan alrededor de esta actividad para que todas las personas conociéramos y conozcan de ese tema, de esa importancia del agua, porque posiblemente los mayores, nuestras personas mayores, como tuvieron tanto recurso, no lo alcancen a entender. Nuestros hijos y nuestros niños medianamente lo empiezan a entender, pero mañana cuando no haya el recurso empezamos a lamentarnos y a quejarnos de que por qué no hicimos y que por qué no trabajamos y por qué no convocamos. Entonces creo que nos falta es llegar a más personas a través de estos escenarios, a través de redes sociales, de comunicación, donde empecemos a hablar de este recurso hídrico tan importante. En algún momento o en este momento, creo, el agua ya se comercializa en bolsa de valores. O sea, eso es terrible, que mañana o pasado mañana, no sabemos cuándo, el agua se consiga en un supermercado a través de una bolsa, y no como lo tenemos hoy en día por falta de conocimiento y de manejo. Entonces creo que tenemos muchas falencias que uno quisiera resolver, pero que a veces se dificulta porque quienes tienen la autoridad y la autonomía no apoyan y no conocen y no entienden de este recurso tan importante. Bueno, tres cosas diría yo. La primera, y hablando en nombre propio como activista ambiental que hace parte de las organizaciones ambientales, ¿qué siento yo que nos hace falta? Primero, tiempo. Estamos saturados de trabajo porque nos toca atender una cantidad de cosas que no dan espera. La revisión del POT, la defensa del río La Miel, el tema de aguacateras, el tema de PCHs, ahora temas de geotermia. Entonces todo el tiempo hay una amenaza latente en el territorio. Y los que estamos verdaderamente comprometidos con eso necesitamos tiempo para atender todo y para entender todo, porque no nos la sabemos toda y cada proceso implica un empezar, estudiar, sentarse, entonces nos falta tiempo. Segundo, apoyo. Pero un apoyo sin condicionamiento. Es que si yo te apoyo, te doy un recurso, pero pilas, no toque este tema, o no hablemos de esto, o hagamos esto. Entonces, apoyo, porque las organizaciones sociales están trabajando la mayoría con las uñas, contando monedas, mirando a ver cómo va recoger para un pasaje para ir a una reunión. Y tercero, tener más incidencia en la toma de decisiones. Que todo ese tiempo que le invertimos, que todo ese recurso que le invertimos se vea reflejado por lo menos en que se vean realizadas esas acciones que hacemos en la toma de decisiones, ¿cierto? Y para terminar, traigo a colación algo que un día le escuché al compañero James que hizo en una mesa aguacatera, en la última que tuvimos, y es que no hemos aprendido a conjugar el verbo participar. Entonces, yo participo, tú participas, nosotros participamos, todos participamos, pero ellos deciden. Bueno, yo quisiera responderle aquí con relación al tiempo, entonces sería una invitación muy importante de invitar a más personas y empoderar a más personas
que contribuyan a ese ejercicio tan importante en términos de veeduría y en términos de estas organizaciones, sería fundamental, porque tú dices, nos falta gente y qué rico entonces en ese orden de ideas también poder vincular, poder buscar estrategias para incrementar ese número de personas que estén dispuestas a trabajar de esa manera. Pensaría yo que sería algo también muy importante ahí. Yo siento que hay bastante. La idea es que hay que continuar fortaleciendo lo que se ha venido haciendo. Siento que también es necesario continuar sumando acciones, porque uno de los temas que siempre nos terminan debilitando es esa desarticulación que sigue existiendo. Llevamos muchos años trabajando e invitando a que podamos sumar, ¿cierto?, todas esas institucionalidades, todas esas representaciones, y nos falta todavía, nos falta bastante. Vuelvo y repito, la gran oportunidad de esa gran potencia que tenemos en el departamento de Caldas, con el conocimiento, con la gran cantidad de instituciones de educación superior que tenemos, yo creo que hay un gran potencial, y la idea es también lograr aprovechar al máximo ese conocimiento que se tiene y tener la oportunidad de trabajar más en el territorio. Yo insisto mucho, lo digo porque desde el CIMAD invito mucho a mis profes y les digo, tenemos el doctorado, y yo sé que todas las universidades tienen doctorado, entonces yo les digo, muy rico todo el ejercicio, toda la producción de conocimiento y todo lo que se está haciendo, pero vamos al territorio, porque realmente allí hay mucho por aportar, hay mucho por hacer, mucho por construir, y desde ese tema de apropiación social de conocimiento es fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si desde el público quieran hacer alguna pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho escuchar las voces entre las instituciones y digamos, la comunidad organizativa. Se hace una instancia y se habla sobre todo del consumo que nosotros tenemos como personas que habitamos el territorio, que tomamos agua, que nos bañamos, que lavamos ropa, ¿cierto? Pero quisiera preguntar como instituciones y organizaciones sociales están pensando en la gestión del agua cuando hay empresas que extraen minerales y extraen también petróleo en nuestro territorio y consumen más agua que nosotros. ¿Y qué se hace o cómo han pensado articular eso? Porque si bien es cierto, el agua, todo el mundo habla de ahorrar, de que nos bañemos en dúos, dice el alcalde de Bogotá, pero y las empresas que extraen petróleo, y acá hay varios proyectos de extracción minera que sí o sí necesitan agua. Entonces, ¿qué han pensado como instituciones y como comunidad para hablar de esta gestión del agua, o cómo se plantearía la gestión del agua para esta clase de mega empresas y mega industrias? Pues la verdad, sí, la pregunta muy interesante, pero digamos que aquí está faltando un actor importante, que es el administrador de los recursos naturales, en este caso el recurso hídrico. Desafortunadamente, lo comentaba ahorita uno de los profesores, estos espacios que enriquecen en un tema tan importante como es el recurso hídrico, desafortunadamente uno ve la poca asistencia, el poco interés. Corpo Caldas debió estar aquí. Y para mí esa pregunta está más orientada a ellos como administradores de los recursos naturales, toda vez, y al fin y al cabo que ellos licencian proyectos y son en el marco de una licencia ambiental los que se fijan las condiciones de uso y aprovechamiento de ese recurso en proyectos de infraestructura, en proyectos mineros. Es mi opinión, desde Aguas no tenemos otra distinta a esa.
Es muy interesante lo que la señora acaba de plantear y ha sido un problema de nunca acabar y posiblemente los colectivos y aquellas comunidades mucho más pequeñas lo sufrimos con más intensidad. Y eso es una realidad y es una denuncia que tenemos que hacer públicamente cada vez que tengamos la oportunidad. Y ojalá hubiese estado aquí Corpo Caldas para que escuchara esa petición y esa fuerza. Lo que pasa es que como no somos muchos, pareciera que no fuéramos machos, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, digamos, yo haría una vocería a través de esos pequeños acueductos de todo el departamento que sufren todos los días ese problema. Las aguacateras son un problema, la ganadería es un problema, esos cultivos extensos, la minería sí que es un problema. Y nosotros sufrimos las consecuencias de la minería porque captamos el agua de esas fuentes que vienen contaminadas y tenemos que empezar a hacernos procesos, además costosos, para demostrar que esas aguas son aptas para el consumo humano. Y las comunidades pequeñas no tenemos ese recurso para hacer que esto se cumpla. Por eso, Corpo Caldas, y lo dijo aquí el subgerente de Aguas de Manizales, es la autoridad quien debería estar regulando y defendiendo a las comunidades. Pero aquí el pez grande sí se come al chico. Al pez grande tiene derecho a concesionar aguas arriba de la concesión de una pequeña comunidad y no pasa nada, ¿cierto? Y eso lo vemos y lo sabemos y lo denunciamos. Hay que hacerlo. Tenemos que ser fuertes, contundentes y ojalá nos reuniéramos muchos, ¿cierto? Y de la única manera que le paran bolas desafortunadamente a las comunidades es cuando se transportan en buses y se paran al frente de las autoridades. Ahí tratan de reaccionar y hacer. Nosotros no deberíamos hacerlo con la violencia, pero sí con la unión y con la fuerza de unir comunidades y unir voces como la suya y la de todos que sufrimos el problema ante las autoridades con mucho más contundencia. En eso hay que aplaudir estos escenarios. Las universidades son supremamente valiosas y tienen una fuerza muy importante para apoyar estos procesos, lo mismo que las empresas de servicios públicos, que tenemos que defender esto y habría que buscar estrategias porque realmente es la norma la que permite posiblemente eso, es la ley frágil y sensible y posiblemente algunos gobiernos o no sé, entidades protectoras de aquellos grandes. Y por aquí hablaban hace un ratico, ¿cierto?, de que se sentía como el agua porque era incorruptible, pero por allí es al contrario, ¿cierto? Se dejan corromper y ahí es donde tenemos el problema. Bueno, para responder esa pregunta, yo quisiera preguntarte a ti tu nombre y cuántos años tienes. La niña, ¿cómo es que es tu nombre y cuántos años tienes? Kisha, 19, perfecto. Cuando yo tenía la edad de Kisha, incluso menos, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, a mí me decían y escuchaba en muchos lugares que las guerras del futuro iban a ser por agua. Bienvenidos al futuro. Y estamos en guerras por el agua. No solamente por minería, no solamente por petrolería, sino por extractivismo. Extractivismo de aguacateras, extractivismo energético, extractivismo de todo tipo. Y todo el extractivismo usa agua y en cantidades. ¿Cómo pensamos nosotros ese tema? Pues nos aterra, nos abruma, por eso estamos acá sentados. Primero, pues lo mínimo, garantizar el agua para el abastecimiento humano. Es lo mínimo, ¿cierto? Pero ya el compañero conoce como las juntas de acueductos sufren, por ejemplo, con las aguacateras o con esos proyectos aguas arriba de las bocatomas o de los abacos. Estamos en un momento de capitalismo voraz donde esas empresas que son multinacionales, que además son extranjeras, están desplazando comunidades. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos eso? Muy abrumador. ¿Cómo lo atendemos? De diferentes maneras, pero siento que, y me uno al mensaje de compañero, y es muy importante esa articulación institucional y académica, porque desafortunadamente así en las organizaciones tengamos técnicos, profesionales y equipos multidisciplinarios, a la hora de nosotros hacer los conceptos no nos los validan, porque somos parte. Pero si una universidad, ¿y qué ha pasado con la Universidad de Caldas, con otras universidades que han hecho pruebas técnicas, conceptos técnicos en procesos jurídicos y han dado la razón a las comunidades? Eso es una herramienta súper valiosa para defender las aguas. O las mismas instituciones, ellos también pueden hacer conceptos,
pero ¿a favor de quién? ¿Del capital, del dueño de la empresa, de la multinacional o de las comunidades? No, yo creo que mis compañeros han hablado ampliamente de este tema y es el tema normativo, que realmente pues no logramos nosotros llegar a ello. Hay algo muy importante, me gusta mucho también la pregunta y la participación, y qué rico en este escenario tener más personas que estén interesadas en esta temática. Y vuelvo e insisto, yo pienso que una sola golondrina no hace verano, la idea es que haya mayor participación, mayor conocimiento y mayor presión, porque relativamente tomas de decisiones frente al tema normativo es muy complejo poderlo realizar, porque entonces nosotros, dentro de unos ejercicios que hemos venido haciendo y visitando diferentes municipios, nosotros somos afortunados porque abrimos la llave y tenemos la oportunidad de que sale el agua clarita. Hay municipios de nuestro departamento que no tienen que están viendo unas dificultades grandísimas. Cada día crece, y no solo la guerra, sino que dentro de poco, yo creo que aquí no tengo unas estadísticas pues muy centrales, pero desde Aguas de Manizales nos lo han dicho, la problemática va a seguir incrementando frente a la calidad y a la cantidad de agua que tenemos. Muy bien, muchas gracias a la compañera por hacer la pregunta. Bueno, a hacer una aclaración, nosotros invitamos a Corpo Caldas, también a otras instituciones, la alcaldía de Manizales también para que nos acompañara. Bueno, pero cada quien toma las decisiones que le parezcan convenientes. Creo que me han pedido la palabra 4 personas. Quisiera entonces que esas 4 personas pudieran hacer una pregunta, ojalá a alguno de los miembros, para, digamos, no hacer la ronda completa y poder de pronto quizás ganar en agilidad. Una recomendación. Entonces voy a darle la palabra primero a Patricia, luego James, luego Germán y don don Diego. Son las 4 personas que me han pedido la palabra en su orden. Si quieren venir para acá o se cansa. Bueno, en realidad es decir, todo lo que los expositores han dicho me genera muchas inquietudes, muchas preguntas, pero como yo me voy a retirar en poco tiempo, no me puedo ir de aquí sin comentarles 2 cosas. Lo primero es, y esto tiene que ver con la gestión cultural del agua, porque recientemente tuve que dar un concepto, bueno, yo soy abogada urbanista, para que la gente sepa, y tuve que hacer una solicitud a Aguas de Manizales frente a un problema que se estaba presentando en una comunidad. Y hacía mucho tiempo no leía la ley 142 de 1994, que para los que no la conozcan, es la que regula los servicios públicos en Colombia. La primera impresión que me llevé después de años de haberla leído es que esa es una norma que se hizo exclusivamente para los privados. Yo estoy segura que en el marco de la apertura económica que se da después de los años 90 y de la globalización y con ello el neoliberalismo, ¿cierto? Eran los privados los que redactaban esas normas. Yo los invito a que lean la laxitud, la benevolencia que tiene la ley 142 para el manejo de los particulares del servicio público y en ellos este tema que estamos hablando del agua. Entonces, aquí hay un problema estructural, ¿sí?, en la gestión cultural del agua. Y ese es el problema que presenta Juan Gabriel, precisamente porque es que en esta regulación, en esta laxitud de los particulares manejando los servicios públicos y el agua, pues las comunidades lo que hacen son acciones residuales y las van a seguir haciendo toda la vida, ¿sí? Entonces, primero tenemos que desestructurar el agua, ¿cierto?, de una concepción de negocio.
en que se convirtió el agua en este país. Eso es lo primero. Y lo segundo, me quiero referir al caso Bogotá, porque entre otras cosas yo hice la norma del Plan Maestro de Agua y Alcantarillado de Bogotá. Y les digo, y cuando el señor de Aguas de Manizales, y me da tanta pena con él, nos dice, y cuando yo leo allá que la gestión cultural del agua incluye programas educativos, eso es nimio. Y perdónenme que sea tan brusca, pero es que en esa época lo que decía el Plan Maestro era toda la educación del mundo. Y el alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, le sigue vendiendo a los ciudadanos de Bogotá la idea de que el problema del agua de Bogotá es un problema del consumo de los hogares. Falso y mentiroso absolutamente, ¿cierto? Ese es un problema de la industrialización del agua con las bebidas gaseosas, y ahí comparto lo que tú decías, la globalización de un sistema que no tiene compasión con un recurso, como lo dijeron aquí, necesario para la vida, ¿cierto? Mire, esto maravilloso, los aranceles que le puso Trump a Coca-Cola. Si para China hoy los aranceles salieron al 104%, eso va a valer la Coca-Cola y van a vender las gaseosas que mandan los Estados Unidos a todas las partes del mundo. Esto tiene que ser una revolución de lo público, una revolución de justicia social frente al agua. Es mucho más profundo. Las comunidades siempre se quedarán colgadas de la brocha frente a toda la regulación que existe. Toda la norma, como las normas de salud, como las normas de educación, están hechas para que los particulares mantengan su negocio. ¿Hay respuesta o pasamos a la otra pregunta? ¿O hacemos todas las preguntas? Bueno. Patricia ya, menciona un asunto esencial, y es cómo estamos considerando la naturaleza. ¿Como recurso o como un patrimonio o un bien común? Si la consideramos como recurso, seguiremos entonces ese ambiente nefasto del consumismo alborotado que hay. O si pensamos en otra forma de concepción distinta de la naturaleza del agua y asimismo de la vida y asimismo del territorio, entonces pensaríamos unas formas distintas de armonizar nuestra relación con el agua y con la vida y con el territorio. Entonces la pregunta en ese sentido es cómo lograr la creación y consolidación de una estrategia participativa real de las comunidades en la gestión cultural y pública, dejando claro que debe ser pública, del agua en el territorio. Entonces, ¿cómo lograr la creación y consolidación de una estrategia participativa real en la gestión cultural y pública del agua en el territorio? Yo voy a hacer como una reacción. La reacción mía es la siguiente, ¿cierto? Escuchando la no presencia de aguas, de Corpo Caldas aquí, yo dije, Corpo Caldas está en un sitio donde no debiera estar. Sí, que debía estar aquí, pero ahora digo, ¿dónde creo yo que no debiera estar Corpo Caldas? Entonces, la reflexión es sobre lo institucional y sobre la administración del recurso. Yo creo que
hay que democratizar la administración del agua y democratizarla y crear sentidos de responsabilidad compartida en el manejo del agua, en el buen manejo del agua. Entonces, por ejemplo, en la Junta Directiva de Aguas de Manizales debía haber un cargo de honor, ¿cierto? Un representante y una representante de las universidades en la Junta, pero que esa persona que esté en la Junta tenga la responsabilidad de articular con el conocimiento con las universidades, estar ahí, porque corre el riesgo pues de que se contamine, de que sea un cargo que los usuarios y las usuarias estén representados en la Junta Directiva de Aguas de Manizales, ¿cierto? Que las ONGs ambientales estén en la Junta Directiva, democratizar el manejo de eso, ¿cierto? Y si se dan esos pasos, ¿cierto? Uno pensaría la responsabilidad, el descaro, como dice la campaña, las CAR, ¿cierto? El problema de las corporaciones autónomas regionales en Colombia, ¿cierto? La crítica aquí fue contundente y sencilla frente a Corpo Caldas. ¿Sabe dónde no debía estar Corpo Caldas? En Vivo Cuenca, porque es muy complicado que los 4 grandes usuarios y Corpo Caldas estén juntos tomando las decisiones más importantes del agua, ¿cierto? Y comprando las tierras y de pronto abriéndole ventanitas para que EPM se vaya. Es que la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional es la regulación y uno sentado con los grandes usuarios no funciona. Es absolutamente perversa y eso hay que solucionarlo rápidamente. Eso hay que solucionarlo rápidamente. Entonces el llamado que hace el compañero del acueducto rural de Santágueda es muy preciso y muy contundente. Porque ¿cómo hace uno para gastarse 50.000 millones de pesos en el Manizales Arena y el 41 sin alcantarillado? No, estamos como dice no, mejor no digo eso. Hasta luego. Muchas gracias. Don Diego María. Yo hablo muy duro. Adelante. Escúcheme si no me presenté, soy Diego María Arias Agudelo, director artístico de la Fundación Escenario de Vida, que está cumpliendo 25 años. Nuestro objeto social es la prevención de la violencia común, no política, y la superación de la pobreza, siendo una entidad jurídicamente cultural, sin ánimo de lucro, tiene entre sus objetivos la superación de la pobreza con énfasis en el suministro de agua. Pero esta introducción para preguntarle al representante de Aguas y Agua lo siguiente. Estamos haciendo una investigación en todos los estratos sociales y comerciales sobre lo siguiente. ¿Qué tiene mayor valor? Se lo pregunto al profesor de aguas. El óptimo suministro de aguas que hay en Manizales, no vamos a discutir la importancia, o la recolección, transporte, barrido y disposición final de las basuras. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque yo aprendí de ingenieros sanitarios muy connotados de Manizales, no sé si el doctor, si el profesor Acevedo recuerda el doctor Hugo García Toro, Marino Ángel Jaramillo, nos enseñaron que el mayor costo entre la prestación de servicios estaba el suministro de aguas. Pero de más de 50 facturas que tenemos, el mayor costo del servicio público que se paga en Manizales es por el servicio de aseo. Y pongo un mínimo ejemplo. En mi oficina
pagamos de agua 26.000 pesos y de basuras a EMAS le estamos pagando 120.000 pesos. Y al hacer yo un ejercicio de toda la edificación, pagamos más por servicio de aseo que por suministro de agua y que por predial. Yo considero que lo que está haciendo EMAS es un enriquecimiento ilícito, porque está abusando de ese servicio. Algo más, si yo voy a presentar un evento en la Plaza de Toros, como lo hice recientemente, EMAS me exige que le pague la recolección de la basura por los alrededores de la Plaza de Toros. Pero al pedirle yo a la Cruz Roja la factura de aguas, veo que la Plaza de Toros está clasificada como un escenario para 13.000 personas. Y la Cruz Roja paga mensualmente, úsese o no el escenario, paga su factura de agua y aseo. Pero si yo voy a hacer un espectáculo, tengo que pagarle, como lo hice la última vez, 2 millones de pesos para poder recolectar la basura que generan los espectadores que van a entrar. Pero partamos de la base que los espectadores que van a ir a ver a Vilma Palma e Vampiro no son personas de una conducta, o mejor, son personas con una gran cultura ciudadana que no ensuciaron la calle. Entonces le pregunto al señor de Aguas de Manizales, o si aquí está alguien de EMAS, ¿qué es más costoso para Manizales? ¿El suministro óptimo de agua a cada uno de los hogares o la recolección, barrido, transporte y disposición final de basuras? Porque yo creo que allí hay una intervención española. Allí hay una intervención española que se nos está llevando recursos para España. Gracias. Bueno, entonces tenemos dos preguntas. Una dirigida al señor de Aguas de Manizales, de pronto le doy de una vez la palabra para responder esa inquietud y luego respondemos la siguiente. Don Diego, pues la pregunta suya es muy interesante, pero aquí falta alguien en la ecuación. Digamos que las tarifas de los servicios públicos no las fijan las empresas prestadoras de servicios públicos. Las tarifas de los servicios públicos las define la CRAP, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento. Ellos son los que dicen cuánto se cobra por un determinado servicio y cómo se cobra y qué aspectos o qué factores se incluyen en la ecuación que permite el cálculo de ese valor que la empresa tiene que cobrar por estrato a cada ciudadano en el área de jurisdicción o del área de prestación del servicio. Aguas no es responsable de establecer el cobro o el canon que EMAS cobra por cada kilogramo o tonelada de residuo sólido que le cobra a un ciudadano X. Aguas simplemente en el marco de un convenio que firma con EMAS unen esfuerzos para generar que en una misma factura vayan los dos cobros. Pero quien debe responderle esa pregunta de por qué es más costoso o menos costoso
no he hecho ese ejercicio, pero sí he notado que el servicio de aseo ha subido mucho en la ciudad, es directamente EMAS. Digamos que usted me formuló la pregunta inicialmente que qué tiene mayor valor. Indudablemente tiene mayor valor, obviamente, el cuidado, transporte, potabilización y distribución del agua para consumo humano que cualquier otro servicio que se aproveche a partir de este recurso vital. De modo que yo le respondería así, don Diego, por ese lado. No tengo aquí a la mano el conocimiento de cómo se establece el cálculo de la tarifa del servicio de aseo. Es una pregunta que debería responder. Ojalá hubiera estado también EMAS aquí, otro actor importante. Me imagino que también lo invitaron, pero desafortunadamente por X o Y razón no asistió. Pero es eso, don Diego. Digamos que las tarifas no las fijan las empresas, hay unos marcos que las empresas se mueven y esos marcos los establece una comisión de regulación precisamente de este tipo de servicios públicos. Sí, eso es cierto. Y eso es lo que muchos de nosotros incluso no valoramos al momento de abrir el grifo en el lavaplatos o de bañarnos durante 15 o 20 minutos en la ducha. No valoramos cuánto cuesta traer 1 litro de agua desde la fuente donde se produce el agua hasta nuestros hogares. No valoramos eso. Y eso es parte de lo que hablábamos ahorita, de ese trabajo de concientización alrededor de este recurso vital, en fortalecer ese proceso, obviamente, de educación en los niños, en los jóvenes, para que aprendan desde pequeños a valorar ese recurso hídrico tan vital, tan importante para la vida. Bueno, tenemos una última pregunta, de pronto alguien quiere responderla, tiene que ver con el tema de la participación real, efectiva, sobre la gestión cultural y pública del agua. ¿Quién tiene alguna idea? Bueno, pues esta pregunta nos la hacemos todo el tiempo, ¿cierto, James? Y han habido intentos. Yo creo que el Acuerdo de Escazú es un buen ejemplo que nos da como luces para poder llegar hacia allá. Sin embargo, nos quedamos corticos, no estamos preparados para suplir esa necesidad y esa demanda de información que requerimos para estar bien informados y poder defender bien el agua desde las organizaciones sociales. En ese sentido, nosotros hemos visto cómo poder seguir puliendo esa iniciativa desde el Acuerdo de Escazú es a través de una iniciativa popular legislativa, que es algo muy grande, pero que es posible. Solo que tendríamos que empezar desde las organizaciones en una recolecta de firmas y poder llevar esa iniciativa al Congreso y hacer la ley. Es posible desde la sociedad civil. Hay que recoger firmas, muchas, sí, pero se puede hacer, también está la fuerza. Entonces yo creería que ir puliendo por ahí esas vías de participación sería una buena vía de entrada. Ahora, sale la ley, ¿cómo hacemos que la ley se pueda cumplir? Porque este país tiene una cantidad de leyes muy bonitas. El problema es que se apliquen y se hagan realidad, ¿cierto? Bueno, yo creo que hemos tenido una jornada muy interesante, con una popurrí de ideas fantásticas que a nosotros particularmente pues, nos enriquecen mucho dentro de nuestro proyecto de investigación. Realmente recogiendo un poco lo que plantea Juan Gabriel, este centro de pensamiento en cultura, territorio y gestión, digamos que una de las cosas que ha tratado de hacer, ya ha venido trabajando, digamos, en el área cultural particularmente, buscando que en las áreas donde hemos estado trabajando, en los 5 nodos que tenemos en Manizales, Villa María, Bogotá, Arauca, Sabaneta, Antioquia, Tegucigalpa, Honda, ya se ha crecido un poco nuestra presencia. Pues una de las cosas que hemos estado tratando de hacer
Inicialmente, en el tema cultural es colaborar en el proceso de pensar la política pública sobre la gestión cultural, ¿cierto? Digamos que ahora hay un grupo de investigadores que ha estado trabajando y desarrollando iniciativas en el tema del agua, en el tema de los acueductos comunitarios, también con el propósito de sugerir a las instituciones, a las organizaciones, trabajar en política, en la formulación de política pública que pueda traducirse bien sea en un acuerdo interinstitucional que nos permita proponer estas iniciativas, bien sea desde la iniciativa popular, ¿cierto?, en donde estamos también interesados en estimular ese tipo de ejercicios que, por cierto, no se han dado mucho, es decir, que haya una iniciativa legislativa desde la sociedad civil, que no necesariamente pase o esté determinado por el Congreso de la República. Eso sería muy novedoso desde el punto de vista de la participación política y ciudadana y nosotros estamos ahí como también explorando esas posibilidades. Nos enriqueció mucho el trabajo de todos ustedes, la participación de todos ustedes en este ejercicio. Nuestro interés no es el de sacar conclusiones, digamos, en esta oportunidad, sino dejar preguntas abiertas. Y entonces, en ese sentido, pues toda nuestra consideración y nuestro agradecimiento a las instituciones, en este caso Aguas de Manizales, que atendió este importante llamado, a las organizaciones sociales y comunitarias que también se hicieron presentes y que nos han estado alimentando con sus ideas, y a la ciudadanía en general por su interés. Así que no nos queda sino agradecerles por todo este ejercicio. Tenemos aquí afuera un cafecito con un pasabocas por si a ustedes les provoca. Sírvanse con toda la confianza que ahí está para ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias.